Buenos días, vamos a ver la que va a ser la última clase teórica del primer módulo, que va a ser una clase bastante conceptual sobre resistencia aerodinámica. Vamos a aplicar los conceptos que venimos viendo y desarrollando a lo largo de esta primera parte de la materia de turbulencia y flujos de capa límite para ver cómo eso se aplica a la hora de evaluar la resistencia de un cuerpo en una corriente de fluido. Bueno, las fuerzas aerodinámicas sobre un cuerpo están causadas principalmente con la interacción en el flujo en dos efectos. La fuerza normal que ejerce el flujo sobre el cuerpo, que es la presión, y la fuerza tangencial, ¿sí?, que es la tensión de corte, tau W, ¿sí?, que es la que genera la fricción sobre el cuerpo. En realidad, en la fuerza normal aparecería también la componente viscosa 2 mu por dA de x, por ejemplo, en la dirección x, pero como estamos trabajando con flujos a altos números de Reynolds, para los cuales venimos aplicando la teoría de capa límite, esta componente normal de las tensiones viscosas a alto Reynolds va a ser mucho menor que la componente de presiones del tensor de tensiones. Entonces vamos a encontrar en toda la bibliografía que a altos números de Reynolds las fuerzas de presión son las que actúan en dirección normal y se tienen en cuenta, mientras que los efectos viscosos se tienen en cuenta sobre todo en las fuerzas tangenciales, ¿sí?, en las fuerzas de fricción. Bueno, de esta manera, teniendo en cuenta que la presión actúa de manera normal y la fricción, las tensiones de corte en dirección tangencial, la fuerza resultante que ejerce un fluido, una corriente de fluido que rodea un cuerpo sobre ese cuerpo, vamos a calcularla como la integral de las presiones en la dirección normal sobre toda la superficie del cuerpo y la resultante de las tensiones que actúan en la pared, tau W, en la dirección tangente, también en toda la superficie mojada por el fluido. ¿Sí? Acá estamos haciendo un análisis bidimensional, ¿sí?, como van a ser la mayoría de los problemas que vamos a presentar, pero si queremos hacer un análisis tridimensional y calcular también, bueno, las fuerzas en las tres direcciones que pueden aparecer sobre un cuerpo, entonces sigo teniendo un vector normal en cada punto de la superficie y voy a tener que determinar dos direcciones para las tensiones de corte, ¿sí? Van a tener una componente, llamémosla ZX, y una componente ZY. En el caso de tener un flujo 2D, esto se entiende mucho más fácil. Repetimos la fórmula para la fuerza resultante y lo que hacemos normalmente es descomponer la fuerza resultante de todas las presiones y todas las tensiones que actúan sobre el cuerpo en dos direcciones. Una dirección paralela a la corriente incidente, que llamamos drag o resistencia, y una dirección perpendicular a esta corriente, que llamamos sustentación, en inglés lift. ¿Sí? Recalco que esta descomposición siempre se hace en las direcciones paralela y perpendicular a la dirección del viento, a la dirección de la corriente, ¿sí?, no en la dirección de la cuerda, que eso a veces es un error común. ¿Sí? Entonces, llamamos resistencia y sustentación a las componentes de la fuerza resultante del fluido, que sería este vector, en la dirección paralela y dirección perpendicular a la corriente de fluido. ¿Sí? Si esto fuera 3D, obviamente podríamos tener también una fuerza lateral, si el cuerpo no es simétrico. Bueno, entonces
Si definimos como θ el ángulo que forma la dirección tangente al cuerpo con la dirección de la corriente, entonces la fuerza vertical o la fuerza perpendicular a la corriente, la sustentación, va a ser la integral de las presiones por el coseno de θ y de las tensiones de corte, de fricción, por el seno de θ, la proyección en esta dirección. Normalmente lo que se encuentra es que la contribución de las tensiones de corte a la sustentación, a la fuerza esta perpendicular al flujo, es ínfima y se suele despreciar y se calcula en casi todos los métodos de aerodinámica la sustentación a partir de la resultante de presiones, ¿sí? Es decir, la fuerza de sustentación me la da la distribución de presiones sobre el cuerpo y la fuerza de fricción tiene una resultante muy pequeña en dirección perpendicular a la corriente. En cambio, en la resistencia, ¿sí?, en esta componente de fuerzas paralela a la corriente, tengo que tener en cuenta las dos fuerzas. La fuerza generada por las presiones, la resultante de las presiones, y la resultante de las tensiones de corte sobre el cuerpo. Entonces, a estas dos componentes de la resistencia vamos a enfocarnos específicamente en el arrastre, en la fuerza en dirección del cuerpo y no tanto en la sustentación. Estas dos componentes vamos a llamarlas D sub P, resistencia de presiones, y D sub tau, resistencia de fricción. ¿Sí? A la resistencia de presiones también se la llama resistencia de forma, porque está dada principalmente por la forma que tiene el cuerpo. En cambio, la resistencia de fricción también se la llama de piel, porque está dada principalmente por la cantidad de superficie que está expuesta al fluido, ¿sí? La cantidad de superficie mojada. En función de estos dos componentes de la resistencia vamos a hacer una clasificación entre distintos cuerpos, una clasificación que no es para nada absoluta, ¿sí? Porque, bueno, tenemos muchos casos de formas intermedias, ¿sí?, que no son ni una ni otra. Por un lado vamos a definir cuerpos romos, ¿sí?, en inglés bluff bodies, aquellos donde la componente de la resistencia que predomina es la resistencia por la distribución de presiones, ¿sí?, la resistencia de presión. Y por otro lado, vamos a llamar cuerpos aerodinámicos o fuselados, ¿sí?, o hidrodinámicos, si estamos en hidrodinámica, que en inglés le llaman slender o streamlined bodies, cuerpos alineados, digamos, con las líneas de corriente, que son aquellos donde la resistencia de presiones es menor o a lo sumo comparable con la resistencia por fricción, ¿sí? En los cuerpos romos la resistencia de presiones es mucho mayor que la resistencia por fricción. ¿Sí? Entonces, recordemos, la resistencia que yo tengo que vencer, la que yo mido en una balanza aerodinámica en el túnel de viento, tiene estas dos componentes, ¿sí? Yo cuando mido en la balanza no sé cuánto es presión y cuánto es fricción. Pero, desde el punto de vista conceptual, dividimos estos dos términos, ¿sí?, y clasificamos a los cuerpos según la contribución de cada término a la resistencia total. En general, la resistencia de los cuerpos romos es mucho mayor que la de los cuerpos aerodinámicos. Es decir, cuando yo tengo un cuerpo romo, vamos a ver las formas ahora, suelen tener una resistencia mucho mayor, a veces órdenes de magnitud, más que lo que son los cuerpos aerodinámicos. Bueno, los cuerpos romos se caracterizan porque hay desprendimientos de la capa límite, ¿sí?, y eso produce regiones de baja presión en la zona posterior. El ejemplo típico de un cuerpo romo puede ser un cilindro. Acá vemos cómo se desprende la capa límite en los puntos de máximo ancho del cilindro, ¿sí? Y si vamos a la distribución de presiones,
vemos en línea punteada roja cómo sería la distribución de presiones en un flujo ideal, en un flujo potencial, donde yo tengo la máxima presión, acá positiva es hacia adentro, ¿sí? La presión que baja, acá se vuelve menor que la presión de la corriente libre y por eso las flechitas van hacia afuera. Y en un flujo ideal yo recupero esta presión, vuelve a subir y alcanzo un máximo otra vez simétrico con el campo de presiones que tengo aguas arriba, ¿sí? En un flujo real tengo una capa límite que crece y se mantiene adherida en la zona de gradiente de presiones favorables, por eso la curva azul, que es del flujo real, en esta parte, la parte de gradiente de presión negativo, es prácticamente igual a la curva de flujo potencial. Pero luego, cuando se desprende el flujo en este punto, ¿sí? Aunque recupera algo de presión, está muy lejos de llegar a la presión que tenía en el punto de remanso anterior. Toda esta región queda con succión, con una presión menor que la de la corriente libre, y esta diferencia de presiones, un CP positivo del lado de la corriente y negativo a sotavento, me produce, en definitiva, una fuerza resultante en esta dirección importante, es decir, una resistencia o arrastre bastante importante, ¿sí? Vamos de nuevo. Cuando tengo un desprendimiento de la capa límite, el flujo no recupera la presión que tiene del lado de la corriente, entonces tengo sobrepresión del lado de la corriente, succión del lado de atrás y la resultante de presiones, acá podemos ver que me empuja al cuerpo, me produce una resistencia en la dirección de la corriente, ¿sí? Para un cilindro con esta configuración de flujo, el coeficiente de resistencia basado en el área frontal es aproximadamente 1,2, ¿sí? El área frontal de este cilindro sería el diámetro por la longitud que tenga en la dirección Z, ¿sí? Si lo analizamos como 2D, le ponemos un ancho unitario perpendicular al papel. En cambio, los cuerpos aerodinámicos o bien no tienen un gradiente de presión adverso, como el caso de la placa plana alineada con la corriente que tiene gradiente de presión 0, o bien, si tengo que tener un aumento de presión en la parte posterior, lo que hago es generar con la forma del cuerpo un aumento de presión progresivo, suave, ¿sí? En la parte anterior paso de la máxima presión en el punto de remanso a una presión que va disminuyendo a medida que recorro el cuerpo hasta el punto de máxima velocidad y mínima presión. Y pasado ese punto, yo veo cómo la presión vuelve a subir hasta el punto donde el flujo abandona el cuerpo, pero sube de manera gradual, ¿sí? Entonces, si yo miro la distribución de presiones que tengo aquí alrededor, veo que tengo alta presión en el punto de remanso, pero también alta presión en la zona posterior, ¿sí? Y si integro toda esta distribución de presiones, me da una resistencia de presiones mínima, ¿sí? Prácticamente nula, bueno, nula en el caso de la placa plana y muy pequeña en el caso de los perfiles aerodinámicos. Entonces, la resistencia que presenta este cuerpo se debe principalmente a la fricción que se desarrolla tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo en la capa límite. Si yo calculo el coeficiente de resistencia basado en el área frontal, ¿sí? Para poder compararlo con el coeficiente de resistencia de este cilindro, tengo los dos basados en el ancho máximo que tiene el perfil y en el ancho máximo que tiene el cilindro. Acá me da que el coeficiente de resistencia es 0,05, ¿sí? Es decir, este perfil con el mismo ancho que este cilindro tiene una resistencia que es más de 20 veces menor. Eso es lo que se logra cuando uno
hace un fuselado de un cuerpo, es decir, busca un aumento de presiones suave en la parte posterior que evite el desprendimiento de la capa límite. Vamos a seguir viendo diferencias entre los cuerpos romos y los cuerpos aerodinámicos. Acá vemos algunos ejemplos de cuerpos romos, ¿sí? Y acá vemos algunos ejemplos de cuerpos aerodinámicos. Nosotros, un ser humano, visto desde el lado del flujo, es un cuerpo romo, ¿sí? Yo puedo intentar hacerlo un poco más aerodinámico si lo acuesto en la dirección del flujo, pero así y todo, así yo sea Michael Phelps, si comparo mi resistencia con la de un tiburón o un delfín, entonces voy a encontrar que hay una diferencia considerable, ¿sí? Es decir, lo pongo en este caso como al ser humano como un cuerpo romo. En los cuerpos romos, como vimos, predomina la resistencia de presiones, mientras que en los cuerpos aerodinámicos predomina la resistencia de fricción. Si uno analiza la geometría, la dimensión longitudinal en la dirección de la corriente es menor generalmente o está en el orden de magnitud de la dimensión frontal, ¿sí? Es decir, aquí yo tengo una sección cilíndrica o cuadrada, tienen dimensiones iguales en la dirección de la corriente y en la perpendicular. Una placa plana perpendicular a la corriente prácticamente no tiene dimensiones en la dirección longitudinal. Una persona de pie también es mucho más la altura que el ancho que tenga en la dirección de la corriente, pero a veces otras formas como esta, que sí son más alargadas en la dirección de la corriente, presentan sin embargo una resistencia de presiones mucho mayor que la de fricción, así que los clasificamos como cuerpos romos, ¿sí? En los cuerpos aerodinámicos, la dimensión longitudinal en la dirección de la corriente suele ser mucho mayor que la dimensión frontal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las aves o de los aviones, si analizamos la superficie frontal del ala, es muy finita en relación a la superficie que tiene cuando yo la veo en planta. Bueno, la placa plana también es el caso límite donde yo tengo 0 en la dimensión perpendicular y toda mi longitud desarrollada en la dirección longitudinal. En los cuerpos romos, el área de referencia con la que yo calculo el CL o el CD es el área proyectada en la dirección de la corriente, es decir, el área perpendicular a la corriente. Mientras que en los cuerpos aerodinámicos, las áreas de referencia suelen ser las áreas vista en planta, ¿sí? Es decir, la cuerda de este perfil por la envergadura, si es que fuera un ala, o el área mojada, por ejemplo, en el caso de vehículos acuáticos, para una canoa, el área con la que yo calcularía la resistencia sería el área sumergida que está sujeta a la resistencia del agua, ¿sí? En una placa plana, ni hablar, es el área mojada, obviamente, y cuando yo tengo alas, sea en el caso de un avión, sea en el caso de un ave, el área de referencia puede ser el área de la superficie alar, ¿sí? En el caso de un pez probablemente tome toda el área mojada. La longitud de referencia va a ser la longitud perpendicular a la corriente, típicamente la llamamos h, la altura, y la longitud de referencia en cuerpos aerodinámicos es la longitud en la dirección de la corriente, ¿sí? L para una placa plana, C para la cuerda del perfil, cuerda media cuando yo tengo un ala, generalmente tomamos esa dimensión. Un cuerpo romo puede o no tener aristas vivas, ¿sí? Por ejemplo, acá el cuadrado tiene 4 aristas vivas, ¿sí? Que el flujo a alto Reynolds no puede doblar, así que seguramente se produzcan desprendimientos en estos puntos, ¿sí? Una placa plana tiene 2 aristas vivas,
dos bordes filosos, ¿sí? Pero también se puede considerar cuerpos romos a cuerpos como una sección circular, una persona, una forma toda redondeadita, ¿sí? Porque la principal característica es, como dijimos, que tenga una gran resistencia de presiones, y eso debido a flujos desprendidos, ¿sí? Los cuerpos aerodinámicos no suelen tener aristas vivas, salvo en los bordes que enfrentan al flujo o en los bordes donde el flujo abandona el cuerpo, ¿sí? Los bordes de fuga, en un perfil, en las aletas, en las alas, y puedo tener un borde afilado, por ejemplo, en la proa de una embarcación o en las aletas también o alas, en el caso de, bueno, en estos casos que tengo acá, ¿sí? En la superficie que va recorriendo el fluido, típicamente un cuerpo aerodinámico es redondeado, ¿sí? O bien es recto, pero siguiendo la dirección del flujo. En los cuerpos romos, ¿sí?, la determinación de los coeficientes de resistencia es experimental en la gran mayoría de los casos. Como yo tengo que resolver un campo de presiones y un campo de fricción con flujo desprendido, ¿sí?, podría usar teoría de capa límite, pero solamente hasta el punto de desprendimiento. Después, si quiero calcularlo de forma analítica, ya tengo que pasar a resolver Navier-Stokes. Así que, o bien hago un cálculo numérico por CFD, o bien, si puedo medir la resistencia en un túnel de viento con una balanza aerodinámica, la mido y reporto los coeficientes de resistencia sacados con esos experimentos, ¿sí? Bueno, obviamente siempre puedo hacer experimentos y de hecho mientras más pueda hacer mejor, pero para el caso de los cuerpos aerodinámicos hay métodos teóricos para resolver algunos coeficientes de resistencia, ¿sí? Vimos el de la placa plana y vimos métodos para el cálculo de la capa límite con gradiente de presión que podríamos aplicar a distintas formas. De todos modos, digamos, si bien existen esos métodos fueron, no necesariamente por nosotros, pero sí por alguien, validados experimentalmente, ¿sí? Así que siempre la experimentación está presente cuando uno estudia la resistencia aerodinámica de cuerpos. Bueno, para seguir con las diferencias, como lo que me produce la resistencia en un cuerpo romo es el desprendimiento de la capa límite, lo que yo debería hacer para reducir la resistencia es tratar de retrasar lo más posible el punto de desprendimiento o evitarlo, si puedo, para que el flujo pueda recuperar la mayor cantidad de presión sobre el cuerpo, ¿sí?, y no tener esa resultante de presiones que me lo empuja hacia atrás. Sobre cuerpos aerodinámicos, como la resistencia de presiones es mínima, yo para reducir la resistencia tengo que ver cómo reducir las tensiones tangenciales en la superficie, ¿sí? Por ejemplo, tratando de tener la capa límite lo más laminar posible, ya que eso sabemos que las tensiones en una capa límite laminar son mucho menores que en una capa límite turbulenta. Entonces, si tenemos una transición laminar turbulenta en un cuerpo aerodinámico, lo que tenemos que esperar es un aumento de la resistencia, ¿sí? La capa límite turbulenta sabemos que mezcla el flujo externo en mucha mayor medida con el flujo frenado cerca de la pared, por eso se originan las tensiones de Reynolds, ¿sí? Esa mezcla le quita cantidad de movimiento al flujo externo, es decir, produce una fuerza de arrastre mayor. ¿Qué pasa en un cuerpo romo? Bueno, en un cuerpo romo, la transición a turbulenta de la capa límite, vamos a ver que puede llegar a contribuir a disminuir la resistencia aerodinámica cuando yo tengo formas redondeadas. No cuando tengo aristas vivas, porque en ese caso el desprendimiento de la capa límite se produce seguramente donde tengo esas aristas, debido a lo que decíamos, a que el flujo no las puede doblar.
Pero cuando tengo un cuerpo de formas redondeadas, como puede ser un cilindro, una elipse, un perfil a alto ángulo de ataque, entonces, cuando la capa límite es turbulenta, mezcla más flujo externo con el flujo frenado. Eso hace que las tensiones de corte aumenten, porque me aparecen tensiones de Reynolds, pero también esa mezcla hace que se inyecte cantidad de movimiento del flujo externo dentro de la capa límite. Y eso, vamos a ver que me permite retrasar el punto de desprendimiento, con lo cual yo reduzco la resistencia de presiones, ¿sí? En los cuerpos romos, si quiero reducir la resistencia, tengo que bajar la resistencia de presiones. En los cuerpos aerodinámicos, para reducir la resistencia, tengo que bajar la resistencia de fricción. Bueno, vamos a ver que en cuerpos romos no solo tengo desprendimientos en la parte de atrás, sino que también puedo tener desprendimientos del flujo en la región frontal, como en este caso, ¿sí? Donde al tener aristas vivas, el flujo impacta en el cuerpo, se desvía y cuando llega a este borde se desprende y me genera todas zonas de recirculación a ambos lados, ¿sí? También tengo recirculación atrás y así vemos que esta sección rectangular tiene un coeficiente de resistencia de 2, ¿sí? Tiene el mismo coeficiente de resistencia que una placa plana perpendicular a la corriente. Ahora miremos esto. Si yo redondeo, ¿sí?, el frente, si elimino estas aristas vivas de acá y permito que el flujo pueda seguir pegado a este cuerpo sin desprenderse en este sector, el coeficiente de resistencia bajó de 2 a 1,1. ¿Sí? Estos dos cuerpos con el mismo ancho, ¿sí?, y la misma longitud tienen el doble de resistencia aerodinámica que este. ¿Cómo bajé la resistencia a la mitad? Redondeando y evitando estos desprendimientos que tengo en las aristas vivas. ¿Sí? Si quiero seguir bajando la resistencia y puedo evitar los desprendimientos que tengo en la parte posterior, por ejemplo, fuselando, generando acá una forma que me produzca un crecimiento de la presión más moderado, más controlado, que si yo acá directamente corto el cuerpo a 90 grados. ¿Sí? Con esto, si puedo mantener la capa límite adherida en la mayor parte de esta región, simplemente con el cambio de geometría, el coeficiente de resistencia ya me bajó a 0,15, ¿sí? De 1,1 a 0,15. Casi un factor de 7. ¿Sí? Es decir, miren cómo modificaciones en la geometría, ¿sí?, fuselar un cuerpo, pasarlo de una forma de cuerpo romo a una forma de cuerpo aerodinámico, me bajó el coeficiente de resistencia de 2 a, no puedo volver atrás, de 2 a 0,15. ¿Sí? Es decir, un factor de más de 10. Bueno, aquí tenemos simplemente para comparar un cilindro, ¿sí?, en la misma escala que este cuerpo, que tiene la misma resistencia aerodinámica que este cuerpo que tengo acá. Es decir, el fuselado de un cuerpo con esta área frontal hace que su resistencia aerodinámica sea igual a la de este cilindrito chiquitito. ¿Sí? Como para ver la importancia de poder tener una capa límite adherida. ¿Sí? Volviendo al ejemplo del caso A, acá vemos dos modelos del mismo camión, uno sin deflector y otro con un deflector puesto por delante del container o de la caja de transporte. ¿Sí? Fíjense cómo acá el flujo tiene que doblar este ángulo de 90 grados, no puede y se desprende, me genera acá toda una zona de recirculación. En cambio, si le pongo este deflector,
el flujo impacta, se desvía, pasa por arriba, pero enseguida queda pegado al techo del camión, ¿sí? Los experimentos, las mediciones dan que con deflectores la resistencia aerodinámica de este camión se reduce hasta un 20%. ¿Sí? Uno dice, ¿cómo? Acá baja la mitad y acá baja solamente un 20%. Bueno, tengamos en cuenta que estas son formas bidimensionales, es decir, formas infinitamente largas en la dirección perpendicular al papel, y acá este vehículo es tridimensional, es decir, yo acá estoy viendo lo que pasa en el plano de simetría, pero no veo cómo el flujo se desvía para pasar por el costado. Así que acá la mejora, digamos, del deflector es bastante menor que la que tengo acá. De todos modos, un 20% de reducción de resistencia es un 20% de reducción de la potencia que yo necesito para mantener esa velocidad. Ese 20% es un ahorro en combustible que evidentemente le paga al dueño del camión porque vemos en la ruta muchos camiones de larga distancia que usan estos deflectores. ¿Sí? Bien. De nuevo, cuando hay flujos desprendidos, recalcamos lo que decíamos recién, los coeficientes de resistencia se miden y se determinan de forma experimental o eventualmente numérica con simulaciones por CFD si para cierto caso se vuelve complicado hacer un experimento. Bueno. Volvemos al ejemplo anterior, vimos cómo reducir la zona de flujo desprendido contribuye a bajar la resistencia. Acá tenemos de nuevo dos vehículos, son cuerpos tridimensionales, por eso la reducción no es tan espectacular como en un cuerpo 2D, pero de todos modos vemos cómo este auto tiene un coeficiente de resistencia basado en el área frontal, que es como lo suelen poner para los autos, de 0,3 o 0,4, y un auto con una forma mucho más aerodinámica baja su coeficiente de resistencia a 0,15, 0,22. ¿Sí? Bueno, podemos preguntarnos por qué no hacemos todos los autos con esta forma, que son mucho más eficientes aerodinámicamente, pero obviamente en el diseño de autos hay otras razones, ¿sí? para tomar esa forma. O sea, este auto está buenísimo si yo quiero salir de vacaciones solo o en pareja, pero si quiero salir de vacaciones con la familia, los chicos, la abuela y el perro, voy a tener que tomar un volumen más grande, entonces ahí la aerodinámica ya entra a jugar un rol menor. Acá vemos la importancia de visualizar el flujo alrededor del cuerpo, ¿sí? Nosotros podemos medir estos coeficientes de resistencia y decir, ah, mira, este tiene uno mucho menor que el de arriba. Pero si queremos entender por qué esa diferencia, hacemos un experimento, hacemos una visualización del flujo, buscamos dónde tenemos esos flujos desprendidos y esa recirculación, y ahí nos damos cuenta de que un motivo para que este auto tenga una resistencia tanto menor que este está en que tiene una zona de flujo desprendido mucho más reducida que la que tiene este auto. Cuando este auto avanza, arrastra detrás una cantidad de aire mucho mayor que este y por eso esa diferencia en resistencia. ¿Sí? Bueno, mirando estas dos imágenes, este video y esta foto, lamentablemente acá no tenía un video, es clara porque, bueno, cuál de los dos necesita un limpiaparabrisas en el vidrio de atrás y por qué. ¿Sí? Donde yo voy a tener la misma corriente de aire que me limpia el vidrio y donde voy a necesitar poner un limpiaparabrisas porque la corriente de aire recircula y me deja siempre la suciedad en el mismo lugar. Cuando yo tengo aristas vivas, como decíamos recién, la separación de la capa límite siempre se va a producir en estos bordes, ¿sí? Que el flujo no puede doblar. Y eso va a ser independiente del número de Reynolds siempre y cuando tengamos un valor suficientemente alto, alrededor de 10.000. ¿Sí?
Por eso, cuando yo tengo geometrías, como un cuadrado, un triángulo, semicilindros que terminan en aristas vivas, me alcanza con reportar un único número, ¿sí? Y esa constante va a ser el CD de este cuerpo para todos los números de Reynolds mayores que 10 a la 4 o 10.000. ¿Sí? En cambio, cuando yo tengo cuerpos alineados con la corriente, cuerpos fuselados, el coeficiente de resistencia puede variar de forma importante con el Reynolds. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos para una placa plana, ya lo habíamos visto, una placa plana alineada con la corriente. Tengo cómo me varía el coeficiente de resistencia con el número de Reynolds si la capa límite es laminar. Vemos cómo influye si la capa límite es turbulenta. Tenemos variaciones para una placa lisa. Y cómo me influye también la rugosidad en el coeficiente de resistencia de una placa alineada con la corriente. ¿Sí? Es decir, no puedo dar un único valor constante para el CD de una placa plana paralela a la corriente. La placa plana alineada, ¿sí?, es el ejemplo donde la resistencia es 100% por fricción. Acá no tengo una diferencia de presiones, ¿sí? Toda la resistencia de esta placa está dada por la fricción. ¿Sí? En cambio, en una placa perpendicular a la corriente, bidimensional, ¿sí?, es decir, sería infinitamente larga en la dirección perpendicular al papel, la resistencia es 100% de presiones. Las tensiones de corte que yo tenga acá me apuntan en la dirección perpendicular al flujo, así que no contribuyen a la resistencia. ¿Sí? Y para este cuerpo el coeficiente de resistencia sí es constante y es igual a 2. Miren la diferencia. La placa perpendicular a la corriente tiene un CD de 2, la placa paralela a la corriente puede tener un CD de 0,002, 0,04 dependiendo del número de Reynolds hasta 0,014 si la placa es súper rugosa. ¿Sí? Así que tenemos entre 2 y 3 órdenes de magnitud de diferencia entre la resistencia de una placa perpendicular a la corriente y la misma placa alineada con la corriente. Otros cuerpos donde la resistencia depende del número de Reynolds, por ejemplo en un perfil, este sería el caso de un perfil llamado NACA 4412, ¿sí? Acá vemos cómo el coeficiente de resistencia depende del ángulo de ataque, es mínimo para ángulo de ataque 0, después empieza a subir, tanto para positivos como negativos, y a partir de los 10 grados empieza a aumentar cada vez más cuando el perfil se va acercando a la pérdida. ¿Sí? Pero además de ver esto, vemos que cada una de estas curvas corresponde a un número de Reynolds distinto. Es decir, en los cuerpos aerodinámicos, el número de Reynolds también tiene influencia en los coeficientes de resistencia, igual que en la placa alineada con la corriente. ¿Sí? ¿Por qué me aumenta tanto el coeficiente de resistencia cuando aumenta el ángulo de ataque? Bueno, porque yo empiezo a tener desprendimientos de la capa límite. ¿Sí? Cuando la capa límite está adherida, tengo solamente resistencia de fricción, pero cuando se desprende, empiezo a tener resistencia de presiones cada vez más. Es decir, este perfil, a altos ángulos de ataque, empieza a comportarse cada vez más como un cuerpo romo y no como un cuerpo aerodinámico. ¿Sí? La resistencia de presiones empieza a aumentar y se vuelve mayor que la resistencia de fricción. ¿Sí? O sea, es el comportamiento característico de un cuerpo romo. Acá vamos a ver ahora coeficientes de resistencia de cuerpos romos, cilindros, esferas y discos, es decir, chapas de sección circular perpendiculares a la corriente. ¿Sí? Bueno, acá vemos las curvas experimentales y vemos que, la verdad, fijar un modelo matemático de ajuste a esta curva se vuelve medio complicado, tiene un comportamiento bastante raro.
la forma de estas curvas, la resistencia de estos cuerpos, depende totalmente de cómo se desarrolla el flujo alrededor, ¿sí? Cómo se comporta el flujo alrededor. Y por eso tiene estos cambios de comportamiento tan raros, ¿sí? Cuando el flujo es muy viscoso, fíjense que acá tenemos Reynolds de 1, ¿sí? 0,1, 10. Por ejemplo, las esferas tienen un coeficiente de resistencia que es el que corresponde, por ejemplo, a la esferita en el viscosímetro de Stokes, que es inversamente proporcional al número de Reynolds, ¿sí? Un CD inversamente proporcional al Reynolds implica una resistencia proporcional a la primera potencia de la velocidad, ¿sí? Recordemos que la resistencia es el CD por un medio de ρ v cuadrado por el área. Así que un CD inversamente proporcional al Reynolds es esta recta de acá, esta recta verde, que es la que me representa la ley de Stokes. Y esta, como ya sabemos, vale para números de Reynolds menores o iguales a 1. Por encima de 1, ¿sí? Vemos cómo la resistencia de la esfera se va apartando de la ley de Stokes, ¿sí? Y eso se debe a que este patrón de flujo, que es un flujo recontraviscoso, en inglés se llama creeping flow o flujo reptante, ¿sí? Empieza a perder la simetría que tiene para números de Reynolds un poco mayores que 1, ¿sí? Entonces, esta ley que vale cuando el flujo se recontrapega a la esfera, ¿sí? Porque es tan viscoso que la inercia es despreciable, solamente se mueve por gradientes de presiones y viscosidad. Bueno, cuando el flujo deja de tener este patrón, la resistencia empieza a variar de una forma distinta a la que tenía a tan bajo Reynolds. Bueno. Acá vemos, para el caso de un cilindro, ¿sí? Un cilindro a Reynolds 1 tiene un patrón de flujo muy similar a este, solamente que plano en vez de con simetría esférica. ¿Sí? Un cilindro a Reynolds 26, ya estaríamos en la curva negra más o menos a esta altura, tiene desprendimientos de flujo. No podemos hablar de capa límite a un Reynolds tan bajo, pero vemos que tiene desprendimientos de flujo simétricos, ¿sí? Y estacionarios en la parte de atrás. Es decir, este cilindro ya no tiene un flujo de esta forma, que se recontrapega hasta el punto donde se alejan el flujo del cilindro, sino que se rompe esa simetría y yo puedo ver bien cómo atrás tengo una zona de flujo desprendido, pero es un desprendimiento estacionario, ¿sí? Acá tengo dos vórtices contrarrotantes que se quedan ahí, ¿sí? Si yo aumento el número de Reynolds, sigo teniendo flujo desprendido, pero ya se inestabiliza, deja de ser estacionario y me forma calles de von Karman. Sin embargo, vemos que el coeficiente de resistencia se sigue manteniendo más o menos constante en el rango de 1,2, ¿sí? Para el caso de una esfera, también tengo desprendimientos con una simetría más esférica y la esfera entra en una región de un coeficiente de resistencia también más o menos constante, pero más bajo, entre 0,4 y 0,5. ¿Sí? Y el disco, para muy bajos números de Reynolds, sigue la misma ley de una esfera, pero luego se aparte y mantiene constante un coeficiente de resistencia para números de Reynolds mayores, ya que el flujo se empieza a desprender en el borde. Por otra parte, vemos que acá tanto el cilindro como la esfera, ¿sí?, tienen un comportamiento raro donde la resistencia baja de golpe, ¿sí? El coeficiente de resistencia para un Reynolds en el orden de los 300.000 cae a un valor mucho más chico, y esto ocurre porque acá se produce la transición laminar turbulenta de la capa límite, ¿sí?
Lo que vemos acá, a 10.000, es un desprendimiento de una capa límite laminar, aunque sea no estacionaria, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa cuando la capa límite que se desprende es turbulenta. Ahora vamos a analizar un poco esta zona de altos Reynolds y vamos a ver qué pasa acá cuando cambia tanto la ley de resistencia de los cuerpos como el cilindro y la esfera. ¿Sí? Bueno, acá vemos unas imágenes que son muy famosas, digamos, en los libros de mecánica de fluidos, y es cómo cambia el flujo alrededor de una esfera cuando la capa límite es laminar y cuando la capa límite es turbulenta. ¿Sí? Si analizamos la capa límite laminar, vemos que se desprende en la zona de máximo ancho perpendicular a la corriente, ¿sí? En el ecuador, digamos, de la esfera, si la miramos con los polos en la dirección del flujo, y vemos que se genera toda esta región con flujo en recirculación, ¿sí? Son dos visualizaciones distintas, esta es en un plano, esta es con el flujo donde visualizamos humo que rodea toda la esfera. Bueno, cuando la capa límite se vuelve turbulenta, que en este caso se hace artificialmente con un alambre, ¿sí? Poniendo un alambre acá un poquito antes de la zona de máximo ancho, la capa límite turbulenta podemos ver que sigue adherida a la superficie de la esfera y recién se desprende más o menos por este sector, ¿sí? Si acá analizamos la zona de flujo desprendido, vemos que esta región es mucho menor que la que teníamos cuando teníamos el desprendimiento laminar, ¿sí? Es decir, acá yo tengo una capa límite turbulenta, acá tengo una capa límite laminar. La capa límite laminar se desprende apenas empieza a aumentar la presión. La capa límite turbulenta sigue adherida en toda esta zona de presión creciente y recién se desprende cuando llego a este sector, ¿sí? Ese retraso en el desprendimiento de la capa límite permite que el flujo recupere presión, ¿sí? Entonces, la presión que yo tengo acá atrás me empuja la esfera hacia adelante. Como es menor que la presión que tengo adelante, que me empuja la esfera hacia atrás, tengo una resistencia total. Pero, como acá tengo más presión que la que tengo acá, ¿sí? La resistencia total de esta esfera con capa límite turbulenta va a ser menor que la que tengo con la capa límite laminar, ¿sí? Acá podemos ver el punto de desprendimiento de la capa límite laminar y de la capa límite turbulenta, ¿sí? Así que en este gráfico, donde la capa límite se vuelve turbulenta, no porque la forcemos con un alambre, sino simplemente porque alcanzamos un número de Reynolds de transición, vemos cómo el coeficiente de resistencia cae de golpe, ¿sí? En el caso del cilindro hasta casi la mitad, en el caso de la esfera vamos a ver que hasta la cuarta parte o menos, ¿sí? Y de esa forma, el tener la capa límite turbulenta, que en un cuerpo aerodinámico me aumenta la resistencia, en un cuerpo romo, como una esfera o un cilindro, me puede ayudar a bajarla. Acá vemos que si la esfera en vez de ser lisa es rugosa, ¿sí? Podemos adelantar la transición laminar turbulenta y esta caída en el CD hacemos que se produzca a un número de Reynolds cada vez menor, ¿sí? Como contraparte, la caída en la esfera rugosa no es tan pronunciada, no llego a este valor de coeficiente de resistencia menor a 0,1, sino que llego a 0,2, 0,3, dependiendo de cuánta sea la rugosidad relativa, ¿sí? Acá está la rugosidad relativa multiplicada por 100.000 y acá evidentemente falta un 1
Esta debe ser 1900, que es más o menos la rugosidad relativa de una pelotita de golf como la que vemos acá. ¿Sí? Podemos ver que si en el número de Reynolds, cuando jugamos al golf, queda por esta zona, ¿sí?, una pelotita de golf va a tener una resistencia que va a ser la mitad que una pelotita del mismo diámetro pero lisa, como puede ser acá una pelotita de ping pong. Bueno, como la resistencia de distintas pelotas es muy importante para todos los que hacen deporte, hubo alguien que se puso a medir e investigar, y acá podemos ver cómo se adelanta la transición laminar turbulenta, que lo identificamos con esta caída en el CD, para la pelotita de golf, para una pelota de vóley, ¿sí?, que se produce más o menos alrededor de Reynolds 100.000, en vez de producirse a Reynolds 300.000, que es lo que pasa con una esfera lisa. Y bueno, tenemos pelotas de cricket, de béisbol, de tenis, cada una con su curva. Esta transición laminar turbulenta puede retrasar también el punto de desprendimiento en los perfiles, ¿sí? Acá vemos cómo a mayor número de Reynolds va aumentando hacia abajo. Yo voy eliminando esta separación que se produce a pequeños números de Reynolds. Acá lo que vemos es el CL, no el CD, ojo, pero el CL máximo se alcanza, ¿sí?, justo cuando la capa límite se empieza a desprender, cuando estoy antes de entrar en pérdida. Y fíjense cómo a mayor número de Reynolds yo tengo una capa límite más turbulenta, y eso hace que la pérdida sea menor y que yo conserve el flujo, digamos, todavía adherido en una parte del perfil cada vez mayor, y eso me permite tener sustentación, coeficientes de sustentación más altos, ¿sí?, aun cuando parte del flujo está desprendido. Es decir, a mayor número de Reynolds, mientras más turbulenta sea la capa límite, más adherido queda el flujo, si bien se me está desprendiendo, ¿sí?, esta caída de la sustentación quiere decir que hay una porción mayor del perfil con flujo desprendido que la que tengo cuando tengo el flujo con la capa límite turbulenta. Para eso a veces hacemos de nuevo un forzado de la turbulencia en la capa límite usando elementos como turbuladores o generadores de vórtices. Acá los podemos ver en el ala de un avión, de un Harrier. Estos triangulitos, ¿sí?, me generan vórtices, me generan turbulencia dentro de la capa límite y me permiten mantener ángulos de ataque mayores sin que el perfil entre en pérdida, ¿sí? Acá vemos que se usan también en una pala de una turbina eólica. Acá explica, digamos, un poco el mecanismo, cómo el flujo, cuando pasa por estos generadores de vórtices, se energiza, ¿sí?, la capa límite deja de ser laminar, pero eso hace que se mantenga adherida más tiempo, con lo cual me aumenta la sustentación y al no desprenderse también me reduce la resistencia que tiene ese perfil. Bueno. Si hablamos de control de flujo, poder controlar tanto la transición laminar turbulenta como la separación es un tema en el cual se investiga muchísimo, ¿sí? Y se investiga muchísimo porque si yo puedo reducir la resistencia, estoy ahorrando combustible y estoy ahorrando dinero. Básicamente, si yo voy a ahorrar dinero, me conviene invertir en investigación en ese tema, ¿sí? Si yo reduzco la resistencia aerodinámica mediante un control de transición o de separación, dependiendo del tipo de cuerpo de vehículo que yo esté investigando, voy a ahorrar combustible. Si ahorro combustible, emito menos contaminantes, ¿sí? Hoy día la emisión de contaminantes se penaliza mucho, sobre todo en Europa.
Voy a mejorar la eficiencia en mis motores a reacción, ¿sí? Porque voy a tener mejores diseños de tomas de aire, de toberas, de compresores, si puedo eliminar la turbulencia con la que entra el flujo o si puedo mejorar el ingreso de flujo sacando la capa límite. Voy a mejorar la eficiencia en conversión de energía, ahora que tenemos un auge de la energía eólica, ¿sí? Controlando la capa límite puedo aumentar, mejorar la performance, ¿sí? Puedo disminuir el ruido en las turbinas. Los desprendimientos de la capa límite generan ruido, ¿sí? Y una cuestión ambiental en la instalación de parques eólicos, sobre todo cerca de poblados, es el ruido. Si puedo controlar la transición laminar turbulenta, ¿sí? Y puedo laminarizar el flujo, también puedo reducir la potencia necesaria para transportar el fluido, ¿sí? Sean gases o líquidos, y bueno, y muchas cosas más. Puedo mejorar si puedo controlar la turbulencia y los desprendimientos de la capa límite en el flujo. ¿Sí? Bueno, yo voy a mostrar ahora brevemente una presentación del año 2014 de algunos mecanismos que se investigan para mejorar la resistencia, para reducir, mejor dicho, la resistencia aerodinámica. Bueno, acá vemos como mecanismos para reducir la resistencia por fricción turbulenta. Como esto es la integral de área del coeficiente de fricción por la presión dinámica, un medio de ρ cuadrado, puedo reducir esto reduciendo el área mojada, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de geometrías aparentemente tiene menos área mojada que un avión convencional con la misma capacidad. Puedo reducir el coeficiente de fricción, habrá que ver cómo, y puedo trabajar para reducir la presión dinámica local, es decir, no la que experimenta todo el avión, sino la que tengo en la capa límite. Bueno, hay metodologías, por ejemplo, para reducir la cantidad de movimiento que tengo cerca de la pared, ¿sí? Y con eso suavizar el gradiente de velocidades que tiene la capa límite, o cambiar la estructura de la turbulencia por métodos activos o pasivos. ¿Sí? Puedo hacerlo tratando de interferir, lo que dice acá, romper los remolinos más grandes, ¿sí? Para tratar de reducir la resistencia, tratar de estabilizar los perfiles de velocidades con punto de inflexión, ¿sí? Es decir, los perfiles de velocidades que corresponden a un gradiente adverso de presiones son complicados porque el flujo se me puede desprender o volver turbulento, pero en realidad localmente tienen poca resistencia porque tienen un DUADI bajo, si van a clases previas y los repasan, ¿sí? Bueno, se puede trabajar sobre las escalas de la turbulencia, se puede trabajar con un calentamiento de la superficie, por ejemplo, para bajar la densidad. Entonces, bajo la presión dinámica, un medio de ρ cuadrado, haciendo que ρ sea más chica, ¿sí? Puedo generar inyecciones de flujos, tangenciales o normales. Puedo buscar la forma de aumentar el espesor de la capa límite para que el gradiente de velocidad ahí sea menor. Tener un gradiente de presión adverso mínimo que no me produzca un desprendimiento, pero que sí me mantenga un perfil con punto de inflexión y bajas tensiones de corte, ¿sí? Puedo probar con mecanismos electrostáticos, ionizando el aire, ¿sí? y atrayéndolo con un campo electrostático para acelerarlo. Puedo probar con tratamientos de superficie, ¿sí? Por ejemplo, riblets, pequeñas arruguitas,
telas flexibles, materiales hechos en tensegrity, materiales con microestructuras porosas que permitan el pasaje de aire, ¿sí? Por ejemplo, la idea de este tipo de materiales es que si yo tengo aire atrapado en estas canaletitas, ¿sí?, el flujo externo no está en contacto con el total de la superficie, sino que en gran parte el flujo externo está en contacto con el aire atrapado y eso me va a reducir la fricción en la capa límite, ¿sí? ¿En qué medida? Bueno, tendré que hacer experimentos para ver cuán efectivo puede ser este método, ¿sí? Esto entra en la categoría de los métodos pasivos, ¿sí? Turbulent Drag Reduction son las siglas TDR, donde yo pongo una geometría, pero no actúo en función de lo que hace el flujo. Los métodos activos, yo tengo un sensor que me determina si el flujo está adherido o no, si es turbulento o no. Bueno, y en función de la lectura de ese sensor, yo activo algún mecanismo de succión, de inyección, de flujo, ¿sí? Tengo sensores actuadores, tengo superficies que se pueden deformar en función de las lecturas de algún sensor. Bueno, y así una gran cantidad de mecanismos que, bueno, se están investigando. Hay que ver si son económicos, si son factibles, pero, digamos, toda propuesta que reduzca la resistencia aerodinámica merece algún financiamiento en general. Siempre encuentra a alguien interesado para poder estudiar si efectivamente eso se puede implementar, ¿sí? Bueno, en la bibliografía ponemos como siempre el White y el Schlichting, pero para esta clase en particular, ¿sí?, se puede investigar muchísimo en Internet sobre mecanismos de reducción de flujo. En particular encontré esta página de los simposios en Turbulence and Shear Flow Phenomena, que lo bueno que tiene es que son actas de acceso público de congresos internacionales específicamente concentrados en turbulencia y flujos de corte, ¿sí? Hay muchas otras publicaciones científicas, publicaciones de investigación, pero no todas son de acceso libre. Están los journals de la IAA, donde cada trabajo se cobra una cierta cantidad de dólares para poder acceder, ¿sí? Pero bueno, como les decía, y para terminar, hay muchísimo por hacer todavía en el campo de la resistencia aerodinámica, mucha investigación, ¿sí? Y bueno, todos los desarrollos iniciados por Prandtl y compañía y por Reynolds allá hace más de 100 años, todavía están lejos de ser una historia cerrada, ¿sí? Y tenemos por suerte abierto el camino para investigar y tener la esperanza alguna vez de encontrar algo nuevo en este campo donde siempre están apareciendo cosas nuevas.